Bienvenidos, hermanos, al Ojo Rojo. A los trasnochadores los saludo y pidiéndoles mi más sincera disculpa porque no he estado en algunas ocasiones. Ya me vaya la salud de vez en cuando, hombre. Me tocó estar en Guatemala y que hubiera querido regresar así como les había prometido en el último programa que les envié. Ya tenía en plan de regresar, pero tuve que quedarme unos días más, pero Dios los utilizó para que me dieran una overjoleada de una vez, que me revisaran todo, mis fluidos y mi presión, sangre, todo. Y entonces pues ya me siento mejor, estoy bien, buenas noticias de parte del doctor, malas noticias para mí por las dietas, ¿verdad? Pero gracias a Dios aquí estamos y estamos vivos. Yo quería compartirles, hermanos, en este principio del 2021, quería compartirles algunos pensamientos queriendo alentarlos a que por la palabra alcancemos niveles de comprensión de la Escritura, porque eso nos da unos frutos maravillosos. El entender, el vivir en esas circunstancias, nos da frutos maravillosos que nos hacen perseverar, seguir adelante, porque recordate que el que persevere hasta el fin será salvo. No sirve, digamos, 1 año, 2 años, o 10, o los años que sean, sino que hay que llegar hasta el fin, ya sea el fin de nuestra vida biológica o el fin cuando el Señor Jesucristo provoque el rapto para la iglesia. Esos son los límites en el tiempo que tenemos. Son los límites temporales que debemos de visualizar, y mientras llegamos a ellos, no debemos cesar de buscar el conocimiento, buscar que nuestro intelecto sea ministrado, que haya una ministración de nuestro intelecto en lo espiritual. Una de las cosas que hace que la gente no le guste esto, los cristianos no les guste esto, es que se hace invisible. Eso no es algo que se note, ni que los gentiles lo aplaudan, ni que en el trabajo te aumenten el sueldo por ello. Pero con el tiempo da frutos maravillosos, aún en la prosperidad económica, porque pues en la mente es donde se deduce, se realiza, se decide todas las situaciones de nuestra vida. Y entonces podemos ver ciertas cosas, ¿no? Yo ponía aquí, ay Dios mío, peor si se le acabó la galleta a la mía, a esta que tanto estuve cuidando, se le acabó. O solo que haya guardado el otro. No, pero no. Es que he estado trabajando con los dos. ¿No se cargan ahí contigo uno? Sí, ahorita lo veo. Pero fallé porque quería escribir con ella. ¿Sabes qué? Ponémelo aquí, mira, para que... ¿Qué vas a hacer? Es que la sabiduría, ¿va? Entonces, ¿no lo puedes cargar ese también? No, déjamelo, no. Así se me han perdido muchos y son mis lápices caros. Quería presentar al pastor Álvaro Ponce, del cual tengo privilegio de ser papá espiritual y también biológico, que me acompaña para esta meditación. Y yo quisiera, hermanos, como les decía, motivarlos a que continuemos en esta carrera, que no sea solo una digamos, un discipulado de cuarentena, ¿verdad? De como estábamos en la casa, sino que de seguir adelante, porque estas son cosas valiosas que tenemos o que deberíamos de tener en nuestra mente. Y bueno, fíjate, ya se me vinieron otras cosas a la cabeza, pero veo que no. Fíjate, digamos hombres como Salomón, que obtuvieron su sabiduría porque se la pidieron a Dios. Encontraron un momento supremo y Dios a mí ya tenía algo con ellos. Se acercó Salomón a Dios
fíjate, ya tenía sabiduría, porque cuando Dios le dijo, ¿qué querés? Él pidió sabiduría y Dios se admiró y le dijo, no pediste oro, no pediste la vida de tus enemigos, no pediste lo que cualquier otro hubiera pedido sin sabiduría. Lo que pediste fue sabiduría, quiere decir que había un cacho, ya había un poco, la sabiduría, digamos, humana, que el tener esa sabiduría humana hace deseable, hace que uno anhele la sabiduría del cielo. Entonces se le concede a Salomón, pero vemos cómo Salomón cultiva, cuida, hace florecer la sabiduría. Nos empieza a contar que escribió poemas, escribió 5,000 cantares, escribió acerca de las cosas de la naturaleza. Quiere decir que no solamente, Señor, dame sabiduría y ya con esta me voy, sino que buscó el conocimiento, siguió. Esto pues de la mejor manera que lo entiendo es que cultivó, tuvo un cultivo de su entendimiento, de su conocimiento, y entonces empezó a dar frutos, ese fruto que yo le llamo a esa sabiduría que Salomón tuvo, la espada de Salomón. Porque con esa espada discernían los juicios, como aquella mujer que quería engañar de quién era el hijo que había perecido. También con esa espada, que es el entendimiento, la espada, el espíritu, el conocimiento, y lo que es de Dios, con esa espada prosperó, conquistó riquezas, conquistó varios vastos territorios y conquistó también el amor de muchas mujeres. Hizo cosas tremendas, porque no se oye por ninguna parte un harem como el de Salomón. Y él escribe en el libro de Eclesiastés, que fíjate esta cosa interesante, el libro de Eclesiastés es el libro número 21 de la Biblia, y por lo tanto tiene relación con este año, porque es el año 21. Y yo pensando en eso y meditando, también veía cómo el apóstol Sergio en las veces, lo que nos ha estado enseñando, ha estado tocando mucho de los tiempos que están en Eclesiastés. Bueno, no mucho, pero lo ha tocado. Eclesiastés 3.1, donde hay un juego de 14 tiempos, de los cuales nos tenemos que hacer expertos. Porque esta es una de las cosas que Dios nos da, nuestra mente, digamos, en blanco para que la llenemos. Y esto se termina hasta que uno se muere. Entonces, por ejemplo, dice la Escritura, del día y la hora de esto nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ni el Hijo, ni los ángeles, ni el Hijo, dice Jesús, mientras está en esta situación como hombre y como Dios, mientras está fluyendo en la ignorancia. Porque luego cuando Él llega al cielo, se sienta en el trono al lado de su Padre, todo el conocimiento y todo lo divino, todo lo que Él es, se regresa. Pero fíjate, dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, si te lees al principio, sí. Vemos cómo de alguna manera Dios, por medio del Evangelio, empezó a tratar la mente de los cristianos, la mente espiritual, de aquello que se ignoraba en Mateo 24, 36 o 32, 30 y algo, léete todos los 30, donde dice Jesús que nadie sabe el día y la hora. Ahora por el Espíritu Santo ya vino la unción del Espíritu, Pentecostés. Ahora Pablo escribe en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, léete, hijito. El versículo 1. Sí, desde el 1. Dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada. Pero fíjate, y no nos acaba de decir Jesús. Claro. Bueno, no, en Mateo, ¿verdad? Sí. Unas décadas atrás Jesús había dicho, de esto de los tiempos, el día y la hora, esto nadie lo sabe. Y ahora viene Pablo por el Espíritu y dice que nosotros no ignoramos nada. Repetite el verso, que quiero que le caiga no solo a mi vida, sino también a los del ojo rojo. Dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Si no tenemos necesidad que se nos escriba, es porque ya lo sabemos. Léete el verso 2.
Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Entonces, todavía no sabemos el día y la hora, pero sí ya sabemos unas características. ¿Cómo va a ser ese día y hora que no conocemos? Como ladrón en la noche. Quiere decir que va a venir para muchos sin que se den cuenta. Así como llega un ladrón a una casa y hace su maldad, hace su robo, sin que se den cuenta. Seguí otro poquito. Dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Y entonces ahí otra característica nos habla ahí. Ahí se revela otra característica, que la humanidad va a estar queriendo llegar a una paz mundial, como lo vemos ahora. La palabra se está cumpliendo, es una señal. Y que son tiempos de dolores de parto. Y así se llama, escatológicamente se llama el tiempo antes del rapto. Se llama dolores de parto. Entonces, principio de dolores, pero se refiere a los dolores de parto. Y aquí está diciendo que cuando eso ocurra, los dolores ya no escaparán. Aquí se va a dar a luz. Y vemos que lo que se da a luz está en el capítulo 12 de Apocalipsis, que se da a luz un hijo. Pero, ¿sabes qué? Otro poquito. Ahí se van dando características, porque dice, ya no tenéis necesidad que os escriba, pero os escribo cosas. Dice, en el verso 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Entonces date cuenta que allá hay una luz. Hay una luz, nuestro corazón ha sido iluminado, nuestra mente ha sido iluminada. Hay una luz que nos deja ver cosas, las señales, nos deja ver varias cosas de lo que va a ocurrir. Entonces date cuenta que hay un tratamiento por el Espíritu en nuestro entendimiento, de las cosas que no se sabían, de las cosas que estaban vedadas, se nos empiezan a abrir algunas, sí. Como es esto de los tiempos. Los tiempos, por ejemplo, los judíos no supieron discernir eso de los tiempos, no pudieron. Es decir, vino Juan el Bautista, vieron un profeta, el pueblo lo reconoció, pero Jesús les dice de ellos, y si queréis reconocerlo, este es Elías el que habría de venir. Quiere decir que no lo habían reconocido. Si queréis reconocerlo, quiere decir, no lo habían reconocido, no tenían el entendimiento, no tenían su intelecto dispuesto para entender que no era Elías propiamente dicho, sino un hombre que tenía la unción de Elías y que estaba como Juan el Bautista. Porque si no lo reconocían a él, no reconocían que era de la última profecía de Malaquías. No reconocían Malaquías capítulo 4, que este Elías iba a venir antes del día grande y terrible, que es la tribulación. Tendría que venir, y vemos cómo Juan el Bautista abre el camino de Jesús. Pero no lo ven, muchos no lo ven, porque las cosas espirituales no pueden verse si no es que tenemos una mente que ha recibido a Cristo. Sin Cristo, las cosas espirituales quedan fuera de nuestro entendimiento. Pero no solamente es entender, sino que necesitamos ahora para estas profundidades del final de los tiempos, para lo escatológico, para ver las señales escatológicas, para entender la profecía, para ver cosas profundas, secretos. Porque dice Romanos capítulo 16 que Dios nos reveló secretos que habían estado ocultos por siglos sin fin. Y entonces viene Cristo, viene el Señor, y nos empieza a revelar dónde está la sabiduría que necesitamos. Porque tenés ese versículo ahí a mano. De Romanos. El de Romanos. Romanos 11:33. Sí, esta es una revelación de Jesús. Pero léetela y después vamos a hablar un poco. Dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces fíjate, ahí dice tres cosas, ¿va? El conocimiento, la riqueza y la sabiduría.
La riqueza de Dios no es exactamente dinero, pero habla de una prosperidad. La prosperidad no solo es dinero, pero incluye una prosperidad personal, la mente iluminada por Cristo, la mente que cree en Cristo, la mente que busca a Cristo, tiene las riquezas de Dios. Y una parte de las riquezas, aunque no quiero ser la primordial, pero es que Dios bendiga tus finanzas. Pero tenemos entonces esa riqueza, pero mira, la sabiduría. ¿Y cuál es la tercera? El conocimiento. El conocimiento, la riqueza y la sabiduría. El conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es como la materia prima. El conocimiento, lo que empieza a hacer en nuestra mente y en nuestro interior, lo que empieza a hacer el conocimiento es conectarse hacia la sabiduría, conectar el conocimiento que tenemos a disposición y buscar la sabiduría. Pero ¿en dónde está esa? No sigue otro versículo. El siguiente. Aquí mismo dice, profundidades de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables, inescrutables son tus juicios y tus caminos. Dice, en el 34 dice, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Fíjate, ¿quién ha conocido? Es que, ¿en dónde están esas tres cosas que hablamos? En la mente del Señor. Esa sería otra frase para buscarla, la mente de Cristo y la mente del Señor. Sí. Me imagino que ese Señor debe ser Curios, porque cuando la palabra griega habla de Curios, habla de Cristo. Él es el Curios, el Señor. Bueno, que el Señor es también el Espíritu Santo, el Señor también es el Padre, pero en este caso debemos entenderlo así. Sí, es Curios. Es curioso. Sí. Entonces repetite esa última parte. Dice, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado primero para que se le tenga que recompensar? Bueno, ahí hay tres niveles, ¿verdad? Como diciendo, ¿quién le ha dado primero? Hey, ¿cuándo naciste? ¿Qué le podés aportar a Dios? Estamos eliminados en eso. Sí. Esa fue la última que mencionamos. Y la penúltima... ¿Quién le aconsejó? ¿Quién le ha conocido al Señor? ¿Quién ha conocido la mente? ¿Quién ha llegado a ser su consejero? ¿Quién le ha dado primero? Y para que Él le tenga que recompensar. Entonces, ¿quién le ha dado primero? Ninguno de nosotros. ¿Quién le ha aconsejado al Señor? Nadie. Tampoco. Pero mira la primera tiene un llamamiento para nosotros. Sí. Porque dice, ¿quién ha conocido la mente? Y esto está conectado con lo que vimos, las riquezas, la sabiduría y el conocimiento. Está conectado porque esas profundidades de Dios están en Cristo. Los tesoros, las riquezas. Hay otro versículo que nos habla así que, no sé si lo tenés ahí a mano. De las riquezas, sí. De las riquezas o de los tesoros, dice. Una de dos. Sí, Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, y alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjate que ahí se esconden, pero qué interesante, que están escondidos ahí. Es decir, que no lo miran todos, y algunos, los que no han leído Colosenses y los que no vienen al discipulado del Ojo Rojo, no lo saben, lo ignoran. Y piensan que Cristo pues es, digamos, hasta en una escultura, que ese es Cristo. Claro. Pero mira la grandeza de lo que nos está diciendo Dios y cómo en estos versos siempre el Espíritu Santo nos hilvana, tomando en cuenta nuestra mente, tomando en cuenta el intelecto humano, de qué manera va a exponerse a recibir eso que está ahí, porque es algo proporcional de la manera que uno se entrega a esto, se dedica a esto, también de esa manera recibe. En Cristo están escondidos los tesoros. Y esos tesoros, pues, ¿para quién son? Sino para nosotros. Son los tesoros que Dios tiene para nosotros, sus riquezas en conocimiento. Porque si solo se es rico de dinero, se es demasiado pobre, se es un mendigo, se hace uno esclavo e idólatra del dinero.
Pero cuando es parte de los tesoros la prosperidad, pero los tesoros que más valoramos es conocer la sabiduría. Estas cosas. Léete otra vez ese último versículo, como me gusta, pero ay, Dios mío, quisiera memorizarlo de un solo guamazo, pero como son varios versículos, ¿va? Pero fíjate esto, lo que me gusta aquí es que nos revela que está escondido, pero ¿dónde está escondido? Entonces ya es como que sepas que el tesoro está en un lugar, pues tienes que irlo a buscar ahí. Y son varios tesoros, dice. Sí. Es en plural. Dice Colosenses 2, desde el 2 leí la primera vez, pero voy a leer desde el 3 ahorita. Dice, en quien están escondidos, hablando de Cristo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí se termina. No, dice, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en el espíritu, regocijándome al ver vuestra obra. O sea que fíjate que el tesoro también es una herramienta que impide el engaño. Claro. Pero mira, léete otra vez el verso 1. Teneme paciencia para que recibas eso. Desde el 2, ¿no? Porque el 1 dice, bueno, te lo leo desde el 1, dice, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor. Espérate, fíjate cómo yo comencé a decir, te quiero motivar, te quiero estimular para que sean alentados los corazones de los que escuchan, porque claro, no solo somos nosotros, pero esto no es para todos. Hay un montón de gente que esto no lo quiere, no le gusta, lo rechaza. Pero nosotros, tú estás ahí, yo estoy aquí, estamos en esto, para que sean alentados tus corazones o los corazones. ¿Qué es el corazón? Pensamientos, sentimientos y voluntad. Está el corazón ligado al entendimiento, al intelecto. Sería entonces para que sean alentados vuestros corazones. Y unidos en amor. Sí, seguí. Alcancen todas las riquezas que proceden de una seguridad de comprensión. Seguridad de comprensión. Fíjate, otra vez el intelecto. El que comprendió por la fe está seguro, aunque no lo logre ver todo, aunque tenga algunas suposiciones, pero él tiene una seguridad de comprensión. ¿Qué es lo que nos da la seguridad de comprensión? La fe. Sí. Terminemos ese. Dice, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Ahora fíjate, ya entramos a una profundidad. Ya no es una parábola, ya no es que entendiendo la escritura, sino que ahora nos vamos a los misterios de Dios. Digamos, con respecto a la parábola, dice que por medio de parábola se revela el misterio del reino de los cielos y que se nos concedió a nosotros eso. Se nos dio a nosotros entenderlo. Pero ahora este verso de Colosenses nos habla de otros misterios más profundos. Ya no es el reino. Porque el reino es algo creado, algo que Dios creó para los que lo amamos, lo creó para nosotros. Y tiene un principio, porque dice que fue creado el reino de los cielos antes de la fundación del mundo. Ya tiene rato, ya tiene sus milenios, pero no es eterno, lo creó Dios. Ahora aquí está hablando de misterios eternos. Y nos está diciendo que la parte de la riqueza es que conozcamos los misterios. Y que en esa riqueza está escondido conocer los misterios. Y una de estas riquezas es que cuando uno conoce y por su intelecto y por la fe entiende los misterios, se vuelve inamovible de la fe, se vuelve inamovible de Cristo. Porque entiende la verdad, lo que otros no le atinan. Porque Dios tuvo un trato con nosotros. Sí. ¿Cuáles son esos misterios? ¿Los tenés ahí todavía para que volvás a leer esa parte? Sí, para que sean alentados sus corazones, unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
O sea que uno de los misterios que vamos, o que estamos entendiendo, o que deberíamos entender, es Cristo. Es el misterio que tiene todo adentro. Exacto. Ese es el misterio de la encarnación, el misterio de la cruz, el misterio de la resurrección. Lo que Cristo hizo era un misterio, que nazca en un pesebre, que venga a la tierra la encarnación. Bueno, pero fíjate, no me quiero ir por ahí, sino que lo que te quiero decir es que la mente del discípulo, el entendimiento del discípulo, no está preparada para recibir los misterios, pero puede ser preparada, debe ser preparada nuestra tierra, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro intelecto. Debe ser preparado para recibir estas profundidades porque Dios las hizo para nosotros. Dios las puso para nosotros. Solo te quería comentar algo que me llamaba la atención. Fíjate que dice, bueno, que aquí el misterio a entender, que nos abre todas las bendiciones, o donde están escondidos los tesoros de sabiduría y conocimiento, es Cristo. Entonces me llamaba la atención que los tesoros que nos están invitando aquí a conocer en Cristo Jesús son sabiduría y conocimiento. O sea, como que si conocer a Cristo, conocer cómo Él piensa. Porque la sabiduría, como tú estabas diciendo, ¿verdad?, está en la mente. La sabiduría de un hombre se ve en sus razonamientos, en lo que él conoce. Entonces, el acceso a este misterio nos va a dar acceso a los pensamientos de Cristo. O sea, a la mente de Cristo, que era, como estabas tú diciendo, ahorita estabas poniéndole así al tema, ¿verdad?, que los tesoros están escondidos en Cristo, pero al entender sus pensamientos, al razonar como Él, al tener una sabiduría como la de Él. Fíjate que por eso puse un cerebrito ahí en nuestra pantalla. Solo que creo que estamos fuera de... no. Voy a quitar esto. Quiero ver si... Puse el cerebro. Ahí, por eso, precisamente por eso. Solo estaba dando tiempecito a esta cosita para que se... Solo, ¿te acordás dónde está el verso donde habla de la mente de Cristo? Sí, aquí te lo tengo ya listo. Dice... bueno, pero es que todo es buenísimo, pero te voy a leer donde dice mente de Cristo. Sí. Dice... Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Como diría alguien, pero ¿y dónde la tengo? ¿Entre la bolsa? ¿En la billetera? ¿En mi computadora? Mira, yo logro entender ahí. Tenemos a disposición la mente de Cristo. ¿Y dónde está la mente de Cristo? En la Biblia. Sí. En la Escritura, en el Evangelio. En las palabras, porque Él es el verbo. Y el verbo es la palabra en acción. La palabra en acción, el verbo lo tenemos en todos los 66 libros de la Escritura. Entonces vemos que la mente de Cristo y los pensamientos de Cristo, que son infinitos, no los podemos captar todos, pero lo que Él quiere que captemos está en los 66 libros. La mente de Cristo está allí. Sí. Entonces, pero ahí la pregunta era, digamos, ¿quién conoció? ¿Quién le aconsejó? Y dice, ¿pero quién conoció? Entonces, se conoce la mente de Cristo por medio de la predicación y por medio del Evangelio, por medio de la enseñanza y el clic que hace el Espíritu Santo. Se conoce los pensamientos de Cristo, la voluntad de Cristo, los sentimientos de Cristo, porque ese es el corazón, lo que hablábamos, ¿verdad? Pensamientos, sentimientos, porque fíjate, por ejemplo, que viene Pablo y quiere agarrar rumbo a Asia y dice que el Espíritu de Cristo le dice que no. Se le impide. Un sentimiento, sí. No, ahí no vas. Y lo dirige, lo dirige. Y yo digo, pero qué conexión la que tenía Pablo ahí, va. Sí. Y sin embargo, también a nosotros nos debe ocurrir eso. Sí. Bueno, quiero ver si le dimos un tiempecito. Solo te iba a preguntar, ¿querés que te lea? Me pareció esto muy interesante. Ahí misma, en 1 Corintios 2, leímos el 16, pero en el 11, desde el 11, no sé si me permitís leerlo.
Por Sí. lo que estabas diciendo que todo se va cerrando y conectando. Aquí dice, mira, 1 Corintios 2:11. Dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y mira lo que dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. El que conoce los pensamientos, el espíritu de Dios, ¿verdad? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y entonces viene y dice, el hombre natural no acepta las cosas del espíritu porque para él son necesidad, ni las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, y aquí cerramos en el verso que estábamos leyendo, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoce la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros hemos recibido la mente de Cristo. Pero lo que me llama la atención, ¿verdad? Pensamientos o mente. ¿Quién es el que conoce los pensamientos del hombre? El espíritu del hombre. ¿Quién es el que conoce los pensamientos de Dios? El espíritu de Dios. ¿Y qué nos dan? El espíritu de Dios. Entonces, en el espíritu de Dios, como por lo que tú decías, ¿verdad? En el clic del espíritu. Uno lee la palabra, pero si solo la lee lo escrito, sin la revelación del espíritu, el logos mata, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, uno lee la palabra, oye una predicación, está expuesto a todos los pensamientos de Dios, pero como nos dieron el Espíritu Santo, eso nos permite extraer el tesoro y el tesoro ese que estamos hablando ahí en Colosenses, ¿verdad? Los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios que están escondidos en el Espíritu Santo, que nos lo dan, que nos lo regalan, como la mente de Cristo, por decirlo así. Pues qué lindo. ¿Sabes cómo lo miraba ahí entonces? Ponerle que están, como ahí pusimos un cerebro grande, ¿va? Pero eso quiero poner yo como la mente de Cristo, porque el cerebro es el músculo y lo que provoca su interacción es la mente, digamos, para dar una idea, ¿va? La mente. Entonces, ahí tenemos en la pantalla la mente de Cristo, digamos, es una gráfica, ¿va? Entonces, ahora miremos las mentes humanas. Las mentes humanas, pongamos primero un nivel donde están todas las mentes del mundo, los incrédulos. Digamos. Las mentes incrédulas tienen una forma de pensar, pero no tienen una conexión con la mente de Cristo, porque primero no tienen fe ni el Espíritu. Luego vemos un segundo nivel donde están las mentes de los cristianos. La mente del cristiano tiene conexión con la mente de Cristo por medio de la fe, por medio del Espíritu, por medio de la palabra del Evangelio. Eso es lo que conecta nuestras mentes finitas, humanas, a la mente de Cristo. De ahí podemos conocer los pensamientos y la mente de Cristo si tenemos esa conexión. Y entonces, fíjate, como todos estamos a una misma mente, todos estamos, los cristianos, ¿va? Estamos unidos a una mente, a la mente de Cristo. Entonces, vamos formando una mente colectiva. Eso es lo que es uno de los conceptos, ¿va? Si hace una mente colectiva. ¿Por qué? Tenemos los mismos pensamientos. Pero no son los que se inventó fulano, sutano, mengano, sino que aunque esos pensamientos son interesantes también, pero lo que nos importa, lo que nos da una mente colectiva como cristianos es que por el Espíritu Santo estamos unidos a los pensamientos de Dios. Y entonces con esa unión, con esa mente colectiva, podemos llegar a los misterios, a las cosas más profundas de la Biblia, a los dichos de los sabios, a estas cosas que la mayoría no les gusta, no se atreven y no quieren. O sea, la rechazan ante la dificultad de la comprensión. Pero nosotros estamos notando cómo Dios nos abre la puerta para que nos peguemos a eso. Mira, esto que estamos hablando se provoca no solo en el culto. En el culto es como la puerta para entrar. Pero esto, se deduce, o no es deduce, se evoluciona, digamos.
en el discipulado. Ese es otro tiempo que uno da para tener este conocimiento. Ir al discipulado y escuchar que otro enseñe. No solo el pastor, sino que otro enseñe. Y esto tiene una tercera faceta que es en tu escritorio, en lo privado, donde tú mismo buscas, donde uno aprende como... ¿cómo se llaman esas personas que aprenden solitas? Autodidacta. Autodidacta. Y uno aprende como autodidacta, leyendo, estudiando, Sí. pero de todos modos, fíjate, sin perder esta realidad, que hay una conexión con estas tres bases que son por la fe, el espíritu y la palabra. ¿Va? Esas tres bases, o digamos es como un cordón umbilical que nos conecta a la mente de Cristo, y entonces de ahí empiezan a venir los tesoros de la sabiduría, de la comprensión, se empiezan a venir todos los tesoros y a abrir puertas que uno jamás imaginó. Interesante, ¿va? Fíjate, por ejemplo. Ay, no, espérate. Es que fíjate que tuve un problema hoy, hombre, cuando allá había estudiado un montón en la tarde. Y se me fue. Quiero cómo sale, sí. Sí, está bien. No lo podía, tuve un problema, perdí la conexión en internet. Pero entonces hice eso porque te quería mostrar este versículo. Fíjate pues. Ese es Deuteronomio 29:29. Venimos desde el antiguo pacto, viendo cómo Dios trata nuestra mente, ¿va? Nos da un cociente intelectual, nos da la mente humana, pero luego viene Él a evolucionar, a influir, a dirigir. Entonces, Deuteronomio 29:29, que es un verso preferido, conocido, sabrosón, dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Entonces fíjate que hay dos tipos de cosas: las cosas que son secretas, que son de Dios, y las cosas reveladas son algo que Dios nos ha dado. Tanto lo secreto, para entender que las cosas secretas son de Dios, como para entender que lo revelado es nuestro y de nuestros hijos, de que tiene que haber una transición, una herencia de este tipo de cosas, pero el punto es que son cosas que Dios nos da al intelecto. Entender hasta dónde no podemos llegar, entender hasta dónde ya no hay llave, o si hay llave, cuál es la llave, y entender que Dios tiene cosas reveladas para nosotros. Pero este verso termina, tiene una visión esto. ¿Por qué Dios nos revela? ¿Por qué Dios tiene cosas secretas? Porque lo que Él quiere es que guardemos la palabra. Y en guardar la palabra no solo está memorizarla, conectarla, hablarla, sino que nuestra forma de vida, cómo nos conducimos con nuestros hermanos, porque vimos que entre esas riquezas no solo estaba la comprensión, sino que el amor, que fluía el amor, pues no solo conyugal, no solo familiar, sino que el amor fluía también entre hermanos, porque es la orden que tenemos del amarnos los unos a los otros. Ya no amar a la esposa, no amar a los hijos, ya es una barbaridad y de un desastre, ¿verdad? Pero que eso podría ser obvio, pero lo que Dios nos está diciendo es que fluye el amor entre nosotros. Y si en algo falta a lo que deberíamos amar, pues que restauremos. Entonces, estas cosas que Dios nos da, lo revelado y las cosas secretas, son para que vivamos con una conducta digna del llamamiento que Dios nos ha hecho. No podemos seguir viviendo igual que antes, hijitos. Para eso es que Dios quiere que conozcamos. Para eso es que Dios quiere que sepamos. Porque Él está interesado en que nosotros guardemos su palabra.
Y al guardar la palabra, vienen unos frutos, vienen las promesas. Si haces esto, entonces yo te voy a dar aquello. Si te conduces de esta manera, una serie de promesas que no es el punto, porque lo que quiero hablar, lo que quiero referirme es el intelecto, que conozcamos estas cosas, que nos conectemos a la mente de Cristo, que participemos en esta especie de mente colectiva, porque también el mal tiene una mente colectiva en el cual muchos se unen a lo diabólico y piensan de una manera asombrosa, en lo maligno. Sí, claro. Pero ahora fíjate algo, como vimos dos cosas, ¿va? Vimos lo secreto y lo revelado. Lo revelado ya es de nosotros, pero las cosas secretas tienen una llave. Una llave con la cual podemos accesar, porque Dios es nuestro Padre. Y aquí nos está diciendo que esas cosas pertenecen a Dios, que es nuestro Padre, y Él las tiene guardadas. Eso es lo que se deja ver. Sí. Pero dice en el Salmo 25:14, si querés te lo lees y lo tenés ahí para que lo miremos despacito. Nos dice cuál es la llave para accesar a los secretos. Dice, los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Fíjate, el temor de Dios, el temor de Jehová, es una llave. Claro, que no solo es que al principio yo ya le temo a Dios, quiero conocer los secretos, los 7 truenos y quiero conocer. No, espérate, es que el temor de Jehová abre la primera puerta, que es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero se empieza a desarrollar en nuestro intelecto esto, con el cual Dios nos dice y nos promete que también los que le temen a Él tienen derecho a los secretos. ¿Cómo es que decía? Los secretos del Señor son para los que le temen. Pertenecen a los que le temen. Alabos. Mira, es como que un papá tiene cosas que en una cierta edad un hijo no usa, ¿va? Como aquel papá que tiene la máquina de rasurar allá, pero sus hijos son pequeños, no los usa. Entonces, el niño quizá mira con ese mi ejemplo, mira la máquina y dice un misterio porque no tiene uso para él. Pero cuando va pasando el tiempo, el hijo encuentra y dice, me sirve también, es de mi padre y yo tengo acceso a él, porque un padre le da acceso a su hijo, a todo lo que él tiene. No le niega nada, excepto si es por su propio cuidado. Por si el niño no le va a dar la navaja de rasurar porque se va a cortar. No lo va a poner a manejar el carro si es muy pequeño porque se va a malmatar en él. Claro. No le vamos a comprar una moto para que no tenga cómo decidir y se rompa todo. Es decir, que el maduro, el grande, el papá va viendo. Pero aquí nos damos cuenta que llega un momento en que por el conocimiento, por estar conectado al Evangelio, por medio del Espíritu, por estar con la mente de Cristo, tenemos acceso aún a los secretos. ¿Cuál es la llave para los secretos? Temer a Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? No querer ofenderlo, obedecerlo. Interesante, las cosas secretas no las deja ver, no las revela, digamos, por medio o a los que le temen. Y las cosas reveladas ya no las dio como una herencia, como hijos, y nosotros se las debemos trasladar a nuestros hijos para que juntos guardemos una forma de comportarnos de acuerdo a lo que Él quiere. Yo leo esto y me pregunto, ¿por qué no lo hizo Israel? ¿Por qué no lo hicieron los hebreos? Mira, si me buscas 1 Corintios 2:9, porque entonces aquí lo que yo quería verte es cómo es que Dios va estimulando nuestra mente. Y digamos, una de las situaciones que ocurren es que digamos que opacan ese estímulo, puede llegar a ser el trabajo, el casamiento o la negligencia. Son como opositores
al estímulo espiritual que Dios nos da con su palabra, para que nosotros tengamos pensamientos espirituales. Porque date cuenta que nuestro intelecto así funciona. Es decir, tenés un estímulo, viste algo, oíste algo, y entonces la mente funciona, responde a base al estímulo. Entonces, si son estímulos carnales, los pensamientos son carnales. Claro. Pero si son estímulos espirituales, ¿qué va a provocar? Pensamientos espirituales. Esa es la idea que pongo ahí. Claro. Léete 2 Corintios o 1 Corintios 2. 2:9, ¿verdad? Sí. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjate, mira ese misterio. Yo digo que ahí, no, ese ya no es misterio, ni es cosa revelada. Porque el misterio es un secreto revelado. De las cosas reveladas ya sabemos que son nuestros. Pero ese es un misterio porque dice cosas secretas que ojo no vio, ni oído oyó. Te quiere decir que el hombre eso no lo sabe. Sí. Es un secreto de Dios. Dice, ni han entrado al corazón del hombre. La mente no lo sabe. Entonces, esos secretos son las cosas que Dios preparó para los que le aman. Pero eso está en misterio. No lo sabemos. No lo podemos conocer. Porque es un secreto. Pero léete el siguiente versículo. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Ah, mira por dónde viene. De la mente de Cristo. Porque el Espíritu no dice cosas de Él. Sino que el Espíritu dice cosas de Cristo. Sí. Entonces el Espíritu trae la revelación de Cristo de la mente de Cristo, digamos, de la palabra, del Evangelio, de lo que tenemos a disposición de los pensamientos de Cristo. No todos, sino de los 66 libros, y que eso es lo seguro que sabemos de Dios. Desde ahí por el Espíritu desciende a la mente humana, a la mente del convertido. Y entonces, como todos empezamos a pensar las mismas cosas espirituales, no al mismo tiempo, sino de esa infinita cantidad de conocimiento de los 66 libros, todas las mentes convertidas empiezan a recibir de eso por el Espíritu, y entonces nos empezamos a hacer, aplicando ese concepto que tiene la sociedad, que hay una mente colectiva. Hay algo en que toda la humanidad piensa igual, ¿va? Pero también los cristianos en lo espiritual. Digamos, esto surgió de ver que se ven los peces en el mar que van nadando y de repente todos cruzan a la izquierda, todos a la derecha, todos. Y eso ocurre también con los pájaros. Sí, sí. A que van en bandadas. ¿Y quién le avisó al que va hasta el otro lado? Porque se mira que todos al mismo tiempo cruzan. Llevan una mente colectiva. Van todos fluyendo en una mente. Pero yo no me quiero poner a explicar ese fenómeno de la naturaleza porque no lo sé. Lo que quiero explicar es el fenómeno de cristianos. Cuando uno se encuentra a un nacido de nuevo y habla, fluye con él, porque hay una mente colectiva. Estamos relacionados, estamos ligados, estamos en una comunión por medio de la mente de Cristo, de ese conocimiento y por medio de el Espíritu Santo. Qué lindo. Hermoso, ¿va? Hermoso. Y entonces así estamos en comunión. Si alguien se equivoca, tiene mansedumbre para ser corregido. Si alguien no sabe, es humilde para recibir la enseñanza, a menos que uno no esté conectado ahí. Por eso viene esta grandeza. Porque cuando está la mente colectiva, viene lo que digamos, los estudiosos llaman la conciencia colectiva, que ya es un paso más allá. La mente colectiva es que tenemos un mismo conocimiento y eso nos une. La conciencia colectiva es que ya tenemos una misma manera de juzgar, de conducirnos, de hablar, de una serie de cosas, pero ya es algo más profundo, la conciencia como parte de estar unidos en la mente. Este es algo maravilloso y no se acaba.
No hay forma de acabárselo. Sí, Pero ¿será que todavía tenemos un poco de tiempo? No tenemos ayuda con el time. ahorita vamos a ver cuánto tenemos. Tenemos 53 minutos. 53. Qué lindo le entendiste vos. Entonces, fíjate, todavía nos da tiempo a hablar de la unción, porque hablamos de las cosas secretas, de las cosas reveladas, y las cosas reveladas nos hicieron hablar del misterio, de los misterios. Están esas tres cosas, ¿va? El secreto es un misterio que no ha sido revelado. El misterio es algo que al ser revelado se vuelve en doctrina, se convierte en doctrina. Y pues llega a ser hasta algo esencial, llega a ser un conocimiento básico. Pero hay otra circunstancia que la podemos mencionar, digamos, con el Espíritu Santo, que es lo que conecta la mente de Cristo. ¡Achú! Pero esta no es COVID porque me acabo de hacer un examen para estar, sino que hay algo de frito y aire, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, digamos, esta conexión que hablamos, que hace la mente de Cristo con la mente humana convertida por medio del Espíritu Santo, es lo que llamamos unción. O es una de las formas de ver. Sí. Entonces vemos en Primera de Juan que dice, y en cuanto a vosotros, no, fíjate, no a todos. Sí. En cuanto a vosotros quiere decir los que estamos aquí en la Escritura, los que están abundando en esto. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Quiere decir que la unción es parte de este misterio, de este secreto, porque es invisible, no se ve. A veces se siente la unción y a veces no, pero aquí dice que la unción permanece. Hay una permanencia de la unción y que en cualquier momento nosotros podemos activar y utilizarla. La unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Fíjate, porque como está aquel versículo que dice el día y la hora nadie la sabe, hay muchos versículos que nos dan a entender que nosotros pues no debemos de saber o no sabemos. Pero aquí dice, mira, que la unción, su unción, nos enseña acerca de todas las cosas. Y esa palabra todas es una barbaridad. Es una barbaridad porque el concepto principal de todo es que no deja fuera nada. ¿Va? Si uno dice todo es porque está haciendo una búsqueda exhaustiva y no deja fuera nada. Y eso para los humanos es casi imposible. Claro. Pero date cuenta que está hablando aquí de Dios. ¿Qué es Dios? El que utiliza la unción para enseñar. Entonces quiere decir que sí hay un pastor, sí hay un apóstol o maestro, hay un ministro que está enseñando y que está hablando, pero lo que enseña es la unción que ese tenga, el espíritu que ese tenga. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en él? ¿De qué manera? Porque Dios hace como quiere y a cada grupo de personas las ministra de una manera diferente. Por eso es que unos vienen a Ebenecer y otros van a otros lados, ¿va? Que ahorita ni se me ocurre dónde, pero hay distintos lugares para ir. Entonces vemos que en contraposición a lo que se pensaba en el Antiguo Testamento, que el alcance del conocimiento de Dios era muy limitado para el hombre, que el hombre no podía alcanzar esos niveles de conocimiento, vemos cómo la Biblia desmiente eso, que Dios se preocupa por acercarse a nosotros y permitir que nosotros tengamos ese conocimiento por medio de la enseñanza, pero esa enseñanza es por la unción. Su unción os enseña.
acerca de todas las cosas. Es decir, ahí nos enseña de ministración, del trato del alma, de evangelismo, de cómo se convierte la gente, de los tiempos, de la profecía. Aquí abarca todos los temas posibles. Los agarra aquí y dice que es por medio de la unción. Y no olvidemos lo que decía al principio, que la unción que recibimos permanece en nosotros. Por eso es que el discipulador, que digamos tal vez nadie lo conoce, tiene algún impedimento, le cuesta que la gente, pero la gente que llega y lo oye, no lo está yendo solo a él es el vaso, sino que allá hay una unción. Si él está sujeto al ministerio, si él está sujeto a su pastor, a su apóstol, tiene la unción. Y por eso es que aquí en la siguiente parte del versículo dice que esa unción es verdadera. Porque las cosas que se enseñan son, no hay dónde cotejarlas, no hay dónde buscarlas. Entonces aquí afirma, mira, esa unción de enseñanza que permanece en vosotros, esa unción es verdadera y no es mentira. Digan lo que digan. Y así como os ha enseñado, permanecéis en él. O sea que esos son los dos puntos que menciona aquí de la unción. Hay otras cosas de la unción, pero yo me quería referir a esto, que es la forma con la cual de la mente de Cristo baja a nosotros y nos hace permanecer en él, porque la unción permanece en nosotros. Es una barbaridad eso. Qué lindo. Pero es maravilloso cómo nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo. Mira, quiero entrar ya a lo último, porque en 1 Tesalonicenses 5.1, que ya lo habíamos leído, no, pero fue en otro discipulado. ¿Vos? En 1 Tesalonicenses 5.1, porque ahí nos está afirmando el Señor un conocimiento que ya nos dio a los cristianos, y uno dice, pero ¿cuándo fue eso? ¿Cómo fue eso? Léetelo, hijito, por favor. Dice 1 Tesalonicenses 5.1, dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Eso es para enseñar, ¿va? Es porque había que enseñar. No tenéis necesidad. Pero ya vimos que la enseñanza es por la unción. Claro. Sigamos leyendo. Dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Sabéis perfectamente, fíjate, ya, o sea, se llegó, a lo bueno lo destituye lo mejor. A lo mejor lo destituye lo excelente. Y a lo excelente lo destituye lo perfecto. Entonces te das cuenta cómo va sabiendo uno el conocimiento, cómo va afianzándose con ese conocimiento. Ya es bueno conocer que el Señor viene, pero hay cosas mejores. Sí. Ahora, aquí dice, ya sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Es una afirmación. ¿Cómo? Así como un ladrón en la noche. Con sigilo, sí. Sin aviso previo. Sigamos, hijito. Dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escapará. Ahí esta situación que yo veo es que este conocimiento que Dios nos da, porque nos quiere evitar la destrucción repentina que viene. Destrucción repentina quiere decir que va a ser de un día para otro. No es algo que va desarrollándose como, digamos, por ejemplo, Venezuela fue despojada en 20 años de un país próspero a la miseria, donde, pues no lo digo con alegría, con dolor, por eso lo digo. Se tardaron 20 años en destruirla. Ahí hay otras mentes perversas, ahí hay otra conexión de destruir a la humanidad y hacerla pobre. También podemos ver, digamos, cómo Cuba en 60 años, pero eso ya es un proceso. Ese es un proceso que vimos con el tiempo, y ahora podemos ver y decir, esto no funcionó porque provoca tal cosa, esto no funcionó porque provoca tal desastre. Claro. Pero este desastre, este repentino, ¿cómo es que le llama ahí la escritura? Repentinamente.
Dice, vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer. ¿Pero qué viene? ¿Destrucción? ¿Cuál es la palabra? Entonces la destrucción vendrá. La destrucción repentina. Pero destrucción es algo que se acaba, se arruina, ya no está. Repentinamente ocurre esto. Y entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Revelarnos eso, porque si ese secreto guardado de la venida de Cristo, que nosotros ya sabemos cómo va a ser como ladrón. Y nosotros ya sabemos que eso va a ser una destrucción repentina. Otra señal es que la humanidad va a buscar paz y seguridad. Pero también tenemos la llave que está en Apocalipsis capítulo 3. Porque ahí, digamos, ahí nos dice, vosotros ya lo sabéis. Vosotros sabéis que eso vendrá como ladrón en la noche, pero nos quedamos también como que, ¿y el día y la hora? ¿Y cuándo va a ser esto? Pero tenemos las señales. Una de las señales que pone aquí es la paz y seguridad. Pero, digamos, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 3? El 3.3. Sí, 3.3. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Fíjate, acuérdate pues quiere decir que lo tenés en la memoria. O sea que lo recibiste de la Escritura. Fue un conocimiento bíblico. Vino de la mente de Cristo y ya lo tenés. Y entonces dice el Espíritu Santo, acuérdate, utiliza tu memoria de aquello que has recibido, los años que has tenido en la palabra, en el discipulado, oyendo, en las redes sociales, en los aparatos, en los dispositivos. Seguí entonces, hijito. Dice, y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea que esa parte del versículo ya lo conocíamos, porque sabíamos que el Señor viene como ladrón. Pero esa última parte, si no, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora. Si no sabrás, entonces... Si no velas. Si no velas, no sabrás. Entonces aquí el gregoreo que es velar, es la llave para saber el día y la hora. En este momento no lo sabemos, pero ahí nos enseña la conexión a la mente de Cristo, nos enseña que hay una oportunidad de conocerlo, que hay una oportunidad de llegar a saber. Pero ¿quiénes van a ser esos? Bueno, primero los que ya saben que vendrá como ladrón en la noche, porque ese era el primer conocimiento que decía Tesalonicenses. No tenéis necesidad de que nadie os escriba. ¿Por qué? Ya está ahí escrito. Que si velamos, sabremos. Y si no velamos, no lo sabremos. Bueno, pero yo quiero ver si este funciona. No funcionó. No logró. No lo logramos conectar porque ahí tenía para hacer mi dibujito, pero no, es que mira, tiene que ser, fíjate que, mira, si lo utilizo para no tocar yo. Sí, pues. No se dio, pero creo que lo explicamos, creo que lo dijimos. Que seamos parte, mi deseo es que seamos parte de esa mente colectiva. Que todos estos ojos rojos que se desvelan cada jueves y que, perdón que les he quedado mal, pero estoy haciendo un esfuerzo para no hacerlo. Pero todos nosotros que nos vemos acá a estas horas, una hora de 10 a 11, pero hay personas que están 3 horas adelante de nosotros. Sí, claro. Entonces ya empieza a la 1, el ojo rojo, son los que lo miran hasta el día siguiente en YouTube o en algún otro lado, y también en otras redes que estamos también invadiendo otras redes para que el evangelio se propague. Hijitos, nosotros debemos pertenecer a esa mente colectiva, a esos pensamientos del evangelio que vienen de la mente de Cristo. Debemos pertenecer a ellos, debemos ser parte de ellos y evolucionar en ellos para que nuestra mente, nuestro entendimiento funcione de una manera prodigiosa y también para que demos fruto. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos en el próximo Ojo Rojo. Y esperemos tenerte también pronto aquí de nuevo en los Ojos Rojos, Pastor Álvaro Ponce. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde. Bendiciones.